de pensarse estas realidades. Sí, por lo menos nos tocaron. Y uno se siente afortunado porque nos han tocado muchas realidades. El radio, el televisor a blanco y negro, televisor a color, televisor a control remoto. Y últimamente pues todos estos aparatejos que hacen que uno diga o nos metemos allí o no nos quedamos por fuera. Entonces la idea está también ahí metidos. Vale. Eh, un saludo para los vecinos, para la gente que, bueno, que nos ve, que ve cultura rural, que conoce este espacio, que creo que nosotros mismos, toda la gente de la ruralidad, estamos queriendo entender también muchos fenómenos y dentro de ellos está el fenómeno del campesino, el habitante de la ruralidad, del vecino, la gente que también está llegando aquí a la ruralidad, que de pronto cansados de la ciudad se vienen para acá y estamos teniendo aquí un encuentro de diferentes personas con diferentes habilidades, diferentes conocimientos, pensamientos y creo que en este espacio de cultura rural he querido darle mucha fuerza, mucha visibilidad y, y el valor y el sentido, la significación pues a este habitante rural que ama su entorno, que lo cuida. Y aquí entra el profesor Tomás, entran personajes como el profesor Tomás, como la gente que de pronto, como yo, que hemos vivido aquí siempre, no cultivo, pero he vivido toda la vida. Y creo que también el arte y la cultura también han encontrado ahí una transversalidad, porque también queremos pintar el ave, también queremos pintar el musgo, queremos representar todo esto que como que nos identificamos con esto, nos entendemos desde aquí, yo me entiendo es como desde la naturaleza, desde la montaña, y pues creo que en todo este proceso de cultura rural hemos venido viendo cosas, hemos venido aprendiendo cosas, porque todo el tiempo estamos aprendiendo, y he aprendido mucho acerca pues de la importancia de la educación y, y el campesino, para mí hoy el campesino, el habitante rural, la gente que ama la montaña, tiene mucho por enseñar. Y yo sé que enamorados de las montañas hay por todas partes, hay muchos educadores y aquí estamos con el profesor Tomás, quien es un educador ambiental de quien nos sentimos orgullosos, todos los chicos que viven aquí en la montaña, que el profe les enseñó cerámica, les enseñó pintura, siempre para esas clases los llevaba al bosque, siempre era como ese contacto, ese enamoramiento de las aves, de las plantas, de los árboles, de los seres mágicos que habitan también en el bosque, y el bosque mismo como un gran protector de todos nosotros. Entonces, bueno, creo que no tengo pues un intro así más fuerte para esto, pero hoy en la cultura rural queremos entender todo ese amor, toda esa pasión, queremos conocer al campesino, al profesor que también es campesino, que se crió de padres campesinos cultivando la tierra. Entonces, profe, el sentido de toda esta conversación es suyo y pues nada, hablemos del amor, hablemos de todo este enamoramiento de la ruralidad, de los musgos. Aquí suena un agua, el profe aquí tiene un cultivo que luego le tomaré una foto. Está haciendo cosas el profe, sigue aprendiendo también. Sí, muchas gracias por las palabras. La verdad es que pues es un, digamos, es un placer poderme conectar por estos medios con la gente, con la ruralidad, con la gente que vive en el monte, no con los montañeros como se dice, sino con los montañeses, con esas personas que de una u otra forma estamos muy en contacto con todos, con todo este mare magnum verde, este mare magnum de vida que está por todos lados y que muchas veces lo desconocemos. Yo siempre digo que ya no profeso nada, pero me gané como el título de profesor. Eh, He vivido en el campo toda la vida. Estuve de pronto algún par de años, creo, en la ciudad con mi esposa, pero allá convertí el apartamento en un bosque completo. Entonces, cuando regreso de nuevo a la montaña, pues nada mejor que crear como todo un espacio en donde se sienta ese respeto, ese amor, esa parcería entre la naturaleza y el ser humano. Nosotros dependemos en un 100% de ella y entonces entre más la conozcamos, entre más nos unamos a ella, muchísimo mejor. Vale. Bueno, y aquí este espacio tiene como un eslogan que es arte y naturaleza. También me gustaría que
pues que la cultura, el arte tuviera un espacio aquí en este conversatorio de, sí, digamos, esa relación entre la naturaleza, que ahorita te la estaba hablando detrás de cámaras, Ujú. y sí, esto, y todo esto que venís trabajando acá en educación ambiental, de que siempre estás tratando como de representar, por ejemplo, en esculturas, en pinturas, en cerámica, siempre estás hablando de la naturaleza. Entonces, me parece que hay unos, como decir, unos pilares hoy para la educación del ser humano, que son eh, educación ambiental, pues el cuidado de los recursos, el agua y el arte. Me parece que la educación Completamente de acuerdo. sensible, la educación de la expresión sensible en el ser humano es muy necesaria para el hombre de hoy, pues. Bueno, aquí en este proyecto que al principio era como quijotesco, como el loco, pues hoy en día ya se está convirtiendo poco a poco como en una especie de ejemplo. Pues he tenido el gusto de hablar con muchísimos docentes de diferentes partes del mundo y nos sentimos preocupados o se sienten muy preocupados por esa dispersión que hay hoy en el estudiante, ese, de pronto esa búsqueda, ni siquiera es un desinterés, es una búsqueda de cosas, por eso sus reacciones un poco anárquicas, por eso ese desinterés, porque no encuentran en esa educación como la hemos concebido una solución a, a estos problemas que tenemos, entre comillas, problemas que tenemos encima. Entonces, digamos que una de mis estrategias era como personaje que vivo aquí en el campo, generar una estrategia para que ese niño, ese habitante del campo, se enamorara de esto y viera que el campo tiene unas expectativas maravillosas y que se puede quedar aquí, se puede vivir muy bien. Entonces, en el salón de clase no lo podía hacer, simplemente das una teoría, echas un cuento, muchas veces ese cuento ni siquiera lo creemos, pero hay que decirlo porque eso está allí en el texto y está en el currículo, en lo que hay que trabajar con los estudiantes, pero uno no lo sabe que eso es cuento. Entonces, de ahí que me salgo un poquito del salón de clase, me vengo aquí a la finca y comienzo a trabajar y completamente de acuerdo contigo. O sea, tenemos que meterle un poquito a esto, pasión, amor, filosofía, pero el arte es clave, porque el arte nos permite llegar de diferentes formas. Cuando yo doy una clase de ciencias sociales, pues me limito simplemente a dar fechas, batallas, número de muertos, quién ganó, quién perdió, etcétera, etcétera, o límites o ríos, pero no paso de allí. Acá es mucho más vivencial. Y entonces se crea como una fusión entre mitos, leyendas, historias y estos personajes que surgen de la tierra. Y entonces ya no necesito pues hablar de cemento, ni de mármol, ni de marmolina, ni de ningún elemento que sea ajeno a nosotros o que no lo encontremos, sino que aquí está el barro. Por eso esas figuras surgen de barro, se conectan, se fusionan con la naturaleza y es interesante ver cómo van llegando colegios, universidades, gente que está llamando desde otros sitios porque quieren mirar el trabajo no solamente que hago yo, sino el trabajo que se hace en Leonera. Un grupo humano que viene trabajando, que viene comprometido y que estamos demostrando que vivir en el campo es verdaderamente un placer. Entonces, el arte y la educación pasada por agua, como decimos nosotros, tiene que estar muy fusionada para que ese ser humano sea mucho más sensible, no pierda esa humanidad que de pronto con estos albores y con estas obnubilaciones de la tecnología de pronto nos dispersamos. Vale, bueno, el otro día que conversábamos hablabas de dos madres, la madre naturaleza Y la y la madre madre tecnología, tecnología, que, que, está allí, que que se metió. ya llegó para quedarse. Sí. Y bueno, ¿qué has conocido de eso? Por ejemplo, aquí tienes conectado un aparato que está haciendo un circuito de agua y tienes un cultivo Hidropónico en este caso. hidropónico. Exacto. Bueno, la verdad es que la hidroponía no es nada nuevo. Los aztecas ya lo practicaban hace muchísimos años. Pero digamos que últimamente se está tecnologizando muchísimo más para hacer de la agricultura algo más sencillo, no tan, más que sencillo, mucho más tecnificado. Hay un pequeño problema y es que la tierra se está cansando, entonces hay que ayudarla con agroquímicos. Al ayudarla con agroquímicos, entre comillas, se va perdiendo capa vegetal y el planeta Tierra cada vez tiene menos capa vegetal, o sea, hay menos producción, pero hay 8.000 millones de personas que están consumiendo. Entonces necesitamos producir comida por montones. Eh, en este mes de agosto se quemó el último recurso del planeta Tierra. O sea, año tras año hay una organización que dice, bueno, hay unos recursos que el planeta Tierra tiene que gastar de enero a diciembre.
Ajá. Como cuando te dan 1.000 pesos, dicen estos 1.000 pesos es para el día, pero te lo gastas a las 7 de la mañana y te quedaste el resto Entonces, estos recursos se acabaron ahorita en agosto. O sea, el planeta Tierra está en estos momentos saturado, ya no puede seguir produciendo. Entonces, y esto es lo que nos dicen los científicos. Vaya a ver si dentro de todo este poco de información que nos llega es verdad. Pero sí sabemos que aquí en la región la tierra ya no es tan productiva como antes. Entonces, si nos metemos en este mundo de la acuaponía, de la hidroponía, pues vamos a solucionar muchos problemas sin llegar a impactar el suelo y a dejar que la tierra descanse un poco. Entonces, este proceso de hidroponía es bien interesante. Sí, pero quería también hacer pues ese encuentro entre la tecnología o las nuevas La tecnologías madre tecnología, y claro que la sí. madre tecnología y la madre tierra. Cómo ellas también se pueden armonizar. Creo que Claro. hacia allá hay que caminar, ¿no? Que de alguna manera lo que vayamos aprendiendo, descubriendo con la tecnología, lo podamos aplicar pues para la vida. Entonces, esto me parece chévere, ver a un ambientalista como el profe, con un aparato tratando aquí de producir de manera limpia, de manera, no sé, A ver, ahorrando, agua, ahorrando agua, ahorrando espacio, ahorrando espacio. ahorrando elementos, por ejemplo, pesticidas, porque al las plantas estar en un sustrato aéreo o en el aire, no Ajá. van a tener contacto con la tierra que tiene patógenos, que tiene hongos y que te afectan la producción. Ok. Entonces, digamos que esas son las ventajas de la hidroponía. Uh, ¿Y como estas conoces otros sistemas o sí, qué? está la acuaponía, que es muy interesante porque mezclamos peces Ok. y mezclamos producción de verduras y de legumbres y todas y de frutas. Entonces ese va a ser a futuro, ya tengo los peces por ahí plantados, pero digamos que es como esa tecnología la vamos fusionando sin llegar a volvernos dependientes de ella. Yo perfectamente puedo plantar en la tierra o en una maceta, pero en estos espacios donde tengo sol, pues perfectamente puedo utilizar el proyecto hidropónico y hasta ahora funcionó muchísimo. Y Eh, una persona en la ciudad, por ejemplo, claro, podría llegar a... estos son espacios, digamos que son procesos o proyectos hidropónicos más para ciudad que para el campo. O sea, tú en un pequeño espacio en tu casa, de hecho ya lo están haciendo, se puede producir comida fácilmente, entre comillas. Hay que tener una disciplina y hay que tener un conocimiento técnico de la mezcla de sustratos que le agregamos. Eh, el potasio, el hierro, el calcio, los elementos menores tienen que ser dosificados exactamente, pero hoy en día esa madre tecnología te lo tiene todo ahí servido. Tú simplemente te metes a internet, investigas, te llega y comienzas a hacer ese proceso de error y ensayo y te aseguro que vas a tener en tu casa fresas, vas a tener tomates, inclusive se está trabajando con papa y con lechugas, etcétera, etcétera. ¿Qué tenés aquí cultivado ahorita? Bueno, ahí tengo acelgas roja, blanca y amarilla. Tengo ¿Apio? ¿Es este? no, ahí tengo apio, tengo Esto es como salvia, es una salvia cebolleta, ¿es esto? tailandesa, cebollines, tomates. Como es más un mostrario, digámoslo así, para que la gente se motive a tener en su casa un pequeño cultivo, digámoslo así. Y cuando tú siembras una planta, se te vuelve como una responsabilidad. Entonces uno está muy pendiente de que el agua debe estar a determinadas horas, de que hay que quitarle algunas hojitas, de que hay que cosechar. Entonces es muy bonito y eso con los niños funciona muchísimo. ¿Por qué? Porque le está dando un sentido de responsabilidad. Entonces, y de disciplina. Se conecta a las 6 de la mañana, se desconecta a las 6 de la tarde el motor que hace que el agua circule todo el día. Y en la noche reposa. Y en las noches las plantas no consumen nada, entonces reposan, digámoslo así. Entonces esas cosas van a permitir que, que no pasemos hambre. Y pues como digamos, como me dan el título de ambientalista, pero la verdad es que a veces cuando uno se mete en esto de ambientalista comienza a chocar con el agroquímico, con el pesticida, con todas estas cosas. Y resulta que pues la mayor parte de la humanidad depende de productos que se están produciendo con agroquímicos. Donde se suspenda eso, pues la humanidad colapsa. Entonces, por ahorita, mientras hacemos ese proceso lento, ese reemplazo, digamos así, y esa concientización de una agricultura o de una producción mucho más sana y mucho más tecnificada, pues hay que ir quemando estas etapas. Pero en el caso mío, procuro producir lo más sanamente posible. Vale, vamos a hacer una pausa, así como este aparato a las 6. Se detiene.
Una producción de Adrián Ospina Rincón para la Cultura Rural.